La Cámara de Diputados dio su aval al proyecto de decreto que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, una normativa encaminada a garantizar la protección de quienes ejercen dichas actividades a través de una regulación que evite cualquier agresión a su persona o sus propiedades por hacer efectiva la libertad de expresión. Esta propuesta tiene una justificación muy clara. Cada vez la tarea de la libertad de expresión, del periodismo, de la comunicación, tiene un alto riesgo. Las amenazas, el soborno, la extorsión de que son víctimas los y las periodistas en este país, es el pan de cada día. Luego de su aprobación en el Senado el pasado 24 de abril, la minuta fue revisada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja para elaborar el dictamen que se sometió a discusión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que en el periodo comprendido del 2000 a julio del 2010 fueron asesinados 64 periodistas. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bienvenida esta ley que nace solo ante la tragedia de un sistema político que le ha fallado a la democracia y que le ha fallado a la sociedad. Una ley que solo se explica en un país que ha caído en el caos ante la falta de un gobierno que dé garantías a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos. Ante la necesidad de atender los llamados de diversos organismos internacionales y nacionales por la creciente situación de inseguridad por la que atraviesan quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos y al periodismo, los legisladores se pronunciaron por respaldar la presente normativa que en términos generales propone establecer la cooperación entre federación y entidades federativas para implementar y operar medidas de prevención que permitan asegurar la integridad de las personas en situación de riesgo por actividades de promoción de derechos y libertad de expresión. La creación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas bajo mando de la Secretaría de Gobernación, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. El mecanismo de protección contará con una Junta de Gobierno como el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y la protección de personas. La conformación de un consejo consultivo integrado por 9 consejeros, uno de los cuales ocupará la presidencia por un periodo de 2 años y deberán mantener un equilibrio entre expertos en derechos humanos y especialistas en periodismo. Corresponderá a la Coordinación Ejecutiva Nacional la atribución de coordinar con las entidades federativas, las dependencias de la Administración Pública Federal y con organismos autónomos el funcionamiento del mecanismo, auxiliado por un órgano técnico denominado Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida. Finalmente se establece que se entenderá como agresión cuando por acción u omisión se dañe la integridad de los comunicadores o defensores de los derechos humanos. Se crea un protocolo o procedimiento específico para la protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos a través de medidas preventivas de protección y de carácter urgente. La nueva legislación, compuesta por 67 artículos, fue aprobada de forma unánime con el voto aprobatorio de 338 legisladores, por lo cual se envió al Poder Ejecutivo para dar cauce a sus efectos constitucionales. Para Noticias del Congreso, David Galván.